En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el credo, con la explicación del catecismo del Papa San Pío X. Estamos en la pregunta 193, que dice así: ¿quién es el Papa? El Papa, a quien llamamos a sí mismo Sumo Pontífice, o también Romano Pontífice, es el sucesor de San Pedro en la cátedra de Roma, vicario de Jesucristo y cabeza de la Iglesia visible. Por supuesto, ya lo habíamos dicho, el Papa es un elemento importantísimo en la Santa Iglesia Católica, más esta época que nos ha tocado vivir con todas estas modernizaciones y falsificaciones realmente de nuestro catolicismo, con la excusa de ser modernos. Y el Concilio Vaticano II nos enfrentamos a toda esta falsificación del catolicismo con estos papas falsos papas que se llaman modernos y que tratan de hacernos todos estos cambios católicos cuando tenemos que cuidar nuestra santa religión. Estamos en una situación crítica, tal vez como nunca, y probablemente, y parecería que sí, frente al cumplimiento de las profecías finales. Veremos qué nuevos hechos nos depara la providencia. Pregunta 194: ¿por qué el romano pontífice es sucesor de San Pedro? El romano pontífice es sucesor de San Pedro porque San Pedro unió en su persona la dignidad de obispo de Roma y de cabeza de la Iglesia. Estableció en Roma por divina disposición su sede y allí murió. Por esto, el que es elegido obispo de Roma es también heredero de toda su autoridad. La siguiente pregunta: ¿por qué el romano pontífice es vicario de Jesucristo? El romano pontífice es vicario de Jesucristo porque le representa en la tierra y hace sus veces en el gobierno de la Iglesia. ¿Por qué el romano pontífice es cabeza visible de la Iglesia? El romano pontífice es cabeza visible de la Iglesia porque él la rige visiblemente con la misma autoridad de Jesucristo, que es la cabeza invisible. ¿Qué dignidad es pues la del Papa? La dignidad del Papa es la mayor entre todas las dignidades de la tierra, con que ejerce supremo et inmediato poder sobre todos y cada uno de los pastores y de los fieles. Y la última pregunta, y ya explicamos algo más sobre la situación que nos toca vivir hoy en día. La última pregunta que habíamos escogido para hoy es la 198 y dice así: ¿puede errar el Papa al enseñar a la Iglesia? El Papa no puede errar, es decir, es infalible en las definiciones que atañen a la fe, es decir, los dogmas católicos. Ahora nos acercamos al festejo de la Inmaculada Concepción, que fue un dogma declarado por el Papa Pío IX, en las cosas que atañen a la fe y a las costumbres, es decir, los comportamientos o las acciones de los seres humanos. Por ejemplo, algo de suma actualidad, que la Santa Iglesia, a través de los papas y todo su magisterio, siempre ha condenado como algo malo: la anticoncepción, o mal llamada planificación, porque eso no planifica más que irse al infierno. Todo ese mundo de evitar los niños es un pecado mortal. Tantas, perdón que lo diga así, basuras que vienen para no tener niños, pecado gravísimo. Ahí tiene algo que atañe al comportamiento, o a la moral, o a las costumbres, también se dicen. Son los dos temas en que la Santa Iglesia, a través de sus papas, en forma oficial, enseña a los fieles católicos los dogmas que atañen a la doctrina. Nos acercamos al dogma de la Inmaculada Concepción, y lo que hace las costumbres, el cumplimiento de los 10 mandamientos, y qué cosas son pecado y cuáles no. Todas estas situaciones de lo que hemos vivido los católicos, los verdaderos papas, nuestro Papa y patrono, San Pío X, que gobernó la Iglesia Católica a principios del siglo XX, hasta el Papa Pío XII, todos han enseñado nuestra santa fe católica como siempre fue. Y de repente hemos entrado los católicos en la década de los 60, donde con la excusa, a partir de esa década, donde con la excusa de ser modernos y adaptarnos al mundo, se nos cambió los católicos absolutamente todo, y se creó, mal que nos pese y traicionando la buena voluntad de tantísimos católicos, todos deseamos serlo y morir católicos, traicionando la buena voluntad de todas esas almas que deseaban y desean ser católicas. Se nos cambió todo con la excusa de la modernización, y se llegó a decir errores contra la fe y directamente
herejías. Y eso hay que saberlo, por más de que sea gravísimo, porque hay que saber el estado en que estamos. Actualmente nos encontramos con Francisco, que enseña cosas realmente muy graves. Aquí en Colombia mismo pasó una de ellas, decir que en Villavicencio, decir que por la sangre, por las venas de Dios nuestro Señor Jesucristo, corre sangre pagana. Lo llegó a decir, ahí están los videos, en Villavicencio cuando estuvo por aquí. Asimismo, lo que es nuestro juicio, la herejía, y realmente es una herejía más clara, por lo menos según nuestro juicio, de las cosas que hemos tenido que oír a través de Francisco, es decir, que la Santísima Virgen, como todo santo, no nació santa, sino que se tuvo que volver santa. Eso es una herejía de pies a cabeza. Nos acercamos al dogma de la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción nos enseña con una verdad tan certísima como que 2 más 2 es 4, que la Santísima Virgen nunca tuvo pecado de nada. La Santísima Virgen no fue pecadora y se tuvo que volver santa como los otros santos, por ejemplo, por nombrar uno, Santo Domingo de Guzmán. El régimen común de los santos es que, como todos nosotros, somos pecadores y se tienen que santificar. Pero la única que siempre fue santa, a partir de su concepción, que nunca tuvo un pecado de nada, fue la Santísima Virgen María. Entonces, decir que la Santísima Virgen María, él lo aplicó a la Santísima Virgen, a San José, y literalmente dijo lo siguiente: la Virgen y San José, no pensemos que fue para ellos fácil. Los santos no nacen, se vuelven así, y esto vale también para ellos. Los santos sí se tienen que volver santos, no nacen, salvo la Santísima Virgen. Los santos son pecadores y logran llegar a ser santos o santificarse. La única que nunca fue pecadora de nada, y una blasfemia y una herejía gravísima decir una cosa así, fue la Santísima Virgen María. Y él lo aplica también para San José, que si bien de San José no tenemos el dogma de la Inmaculada Concepción, allá hay un misterio, probablemente San José sí nació santo, porque si bien San José no tenemos el dogma de la Inmaculada Concepción, así como a San Juan Bautista, por el rol que le tocaba, fue santificado dentro de la pancita de su mamá y ya nació santo, por lo menos es probable, no lo digo porque es un misterio eso, que San José sí nació de santo, porque le tocaba ser Padre adoptivo de Dios en la tierra, Padre adoptivo de Dios nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Entonces, tal vez hasta para San José está mal dicho. El tema es que San José es estrictamente un misterio. Pero lo que sí sabemos es que la Santísima Virgen no se tuvo que volver santa. No fue pecadora y se tuvo que volver santa. Siempre lo fue. Inmaculada Concepción, en pocos días, el 8 de diciembre. Entonces es una herejía en contra de los dogmas católicos. ¿Y qué pasa cuando alguien dice, un simple laico, un sacerdote, un obispo o el supuesto papa, qué pasa cuando alguien dice una herejía o cae en la herejía? Escuchemos no lo que dice el padre Altamira, sino lo que dicen los teólogos, los más grandes, los santos. Nombremos uno que es muy conocido, San Alfonso María de Ligorio, que además es doctor de la Iglesia, con lo cual eso significa que su doctrina es excelente. ¿Qué dijo San Alfonso María de Ligorio sobre este tema? Está en sus obras completas y dice así: si alguna vez un papa, él lo dice directamente del papa, como persona privada cayera en la herejía, inmediatamente caería del pontificado. Otro santo que también es doctor de la Iglesia, San Roberto Belarmino, dice: un papa que sea un hereje manifiesto, automáticamente deja de ser papa. Esta es la enseñanza de todos los padres antiguos, quienes enseñan que los herejes manifiestos, en forma inmediata, pierden toda jurisdicción o autoridad. En esa situación nos encontramos con esta excusa de los, entre comillas, papas modernos. Los santos, los más grandes teólogos han enseñado, cualquier católico en realidad, un simple feligrés, un sacerdote, un obispo, el mismo supuesto papa que cae en la herejía, uno deja de pertenecer a la Iglesia Católica por caer en la herejía. Y en este caso les acabamos de dar un ejemplo clarísimo de una
herejía que llamamos evidente de Francisco, es decir, que la Santísima Virgen, como todos los santos, santo no se nace, uno se vuelve así. No, mi hijito. La única que no se tuvo que volver santa, la única que siempre fue santa, fue la Santísima Virgen María. Y eso está incluido en el dogma que en poquitos días, el 8 de diciembre, vamos a festejar. Ave María Purísima, Sin pecado que soy en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu